Arrancamos. Bien, buenas noches. Buenas noches. Tenemos un desafío. Poder terminar el capítulo 5 de Primera Pedro. ¿Sí? No es tan largo. A veces el problema son los comentarios y las cosas que conllevan. Pero bueno, si queremos terminarlo vamos a tener que empezar. Y digamos, en un primer desglose, lo que hace Pedro en este último capítulo, venimos planteando las características o manifestaciones de la gracia, y acá plantea que la gracia significa servicio. Del 1 al 11 está hablando de ese tema, y después concluye del 12 al 14 con observaciones y saludos finales, ¿sí? Así que vamos a leer el versículo 1 de 1 Pedro capítulo 5. Quiero aconsejar a los ancianos de las congregaciones, a los pastores se está refiriendo, de las congregaciones de ustedes. Yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Y termina diciendo, les ruego, que vendrían en el versículo 2, pero acá lo que vemos que Pedro, si bien era apóstol y podía basar su exhortación en su autoridad apostólica, se pone en un plano de igualdad, ¿sí? Como un consiervo que tuvo el privilegio como elemento distintivo de los demás ancianos que estaban recibiendo esta carta, el ser testigos de los padecimientos de Cristo y también poniéndose en un plano de igualdad con ellos como futuro participante de la gracia o de la gloria en la próxima venida de Cristo. Él no se alaba, no se plantea por sobre, sino estamos todos en un plano de igualdad en la responsabilidad del ancianato o el pastorado de la congregación. Pero bueno, decíamos que terminaba diciendo les ruego. ¿Y qué es lo que ruega? Bueno, del versículo 2 al 4 es donde él expone las cosas elementos característicos de la comunión eclesial, a todos en realidad le está hablando, ¿sí? Entonces, en este caso, le habla a los ancianos, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto o de buena voluntad, no por obligación. Sigue, no de mala gana ni por beneficio personal, o ni por ambición de dinero, no por ganancias deshonestas, que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios o con el afán de servir como Dios quiere. No abusen de la autoridad que tienen. Y lo que plantea allí, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, o no sean tiranos, o no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino guíenlos con su buen ejemplo. Versículo 4, así cuando venga el gran pastor, recibirán la corona de gloria y honor eternas. O cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. ¿Sí? Bien, acá lo que está redescribiendo son las recomendaciones a quienes antes había llamado sus consiervos. Y lo primero que les plantea, tienen que pastorear, tienen que apacentar el rebaño que Dios puso a su cuidado. Ahora, primera cuestión que les dice, el rebaño es de Dios. No hay una propiedad personal de los pastores o los ancianos sobre los miembros de la congregación. Si bien a todos nos gusta decir mi iglesia, se lo habla como un sentido de pertenencia, no como un sentido de autoridad. ¿Sí? La segunda cosa que menciona es la motivación para la tarea tiene que ser el deseo de servir y no por obligación. ¿Sí? De servir como Dios sirve.
no por una obligación impuesta o a veces autoimpuesta también, ¿sí? Una de las cosas que menciona Pablo es en Efesios, cuando habla de las características de los ancianos, sí, en Efesios, en Timoteo, ahora se me fue la cita. En Timoteo, que el anciano debe ser un cargo que debe ser anhelado, pero anhelado bien, es decir, uno desea de realizar esa tarea, no por una cuestión de autoridad ni para representar, sino al contrario, con el afán y el anhelo de servir. Tercera cosa, no deben ser interesados en sus propias, digamos, intereses, en sus propias cuestiones. Deben estar interesados en dar de sí mismos y no en recibir beneficios de la tarea, ¿sí? Ahí lo que está hablando también de aquellos que sirven por un fin de lucro. No están mal aquellos pastores que son reconocidos porque su trabajo, el único trabajo que tienen es ese. No estoy hablando de eso, sino de aquellos que lo hacen con el fin de obtener un lucro económico, ¿sí? Y la cuarta cosa que dice, que dirijan por medio de su ejemplo y no por la fuerza. A mí me gustó esa traducción que dice no tiranos, ¿sí? Deben manifestar su autoridad basándose en el servicio y no en el poder. Ahora bien, hay una recompensa prometida. Quienes obren de esa manera recibirán la corona inmarcesible de gloria. ¿Sí? Vamos, versículos 5 y 6. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y acá es algo que les decía antes, está hablando a toda la comunidad. Primero habla de las autoridades, los responsables de la comunidad, de la iglesia, pero también está hablando de los jóvenes que a veces, con sus características, pueden desoír de la autoridad de los mayores. ¿Sí? Entonces dice, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Ahora, es algo que lo que habla a continuación, dice, y todos los miembros de la congregación, sean ancianos o sean jóvenes, vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y está citando Proverbios 3:34, en donde se plantea eso, ¿sí? Pablo también estuvo hablando del tema. Cuando Pablo hablaba de las características de lo que es la unción o la vida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5, 21, dice, sométanse la plenitud del Espíritu Santo, los unos a los otros, por reverencia a Cristo. Efesios 5, 21, en este sometimiento mutuo. Y acá Pedro dice, vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Seguimos. Así que humíllense bajo el gran poder de Dios, o bajo la poderosa mano de Dios. Y a su debido tiempo, Él, Dios, los levantará con honor, o para que Él los exalte a su debido tiempo. Si el Señor lo había hablado en Lucas 14:11, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Sí? Entonces, la exaltación a la que los jóvenes deben someterse, la exhortación, perdón, a los jóvenes que deben someterse al liderazgo de los mayores, también quienes deben guiarlos con el ejemplo, lo vimos antes en los versículos 2 y 4, pero todos deben ser humildes en el trato mutuo. Todos podemos aprender de los demás. Vieron que a veces alguien, no, ¿qué me vas a enseñar vos a mí? Y le tiran la chapa de la edad o lo que fuere. O yo que estudié tanto, vos, ¿qué me vas a decir a mí? La realidad ahí se demuestra la humildad.
en el trato mutuo, en donde todos podemos aprender de los demás y beneficiarnos de su servicio, lo que hablamos la vez pasada de los dones, del ejercicio de los dones. ¿Sí? Ahora bien, Pedro nos recuerda que el reconocimiento de Dios es lo más valioso que podemos anhelar, más que los elogios humanos. Debemos obedecer humildemente a Dios bajo cualquier circunstancia y a su debido tiempo, Él nos va a honrar. ¿Sí? Muchas veces anhelamos la honra y elegimos cualquier camino, cualquier atajo que no es el correcto. Dejemos que sea Dios el que nos honre. ¿Sí? También daba el ejemplo de aquellos que iban, se sentaban a la mesa y decía, bueno, no te sentés en el primer lugar, no sea que venga el dueño de casa y te diga, mirá, dejale el lugar a aquel otro, y vos que pensabas que ibas a sentarte en el lugar de honor, te manda al fondo. Si no, sentate en el fondo, que cuando venga el dueño te va a decir, vení, sentate al lado mío adelante, y ahí vas a ser honrado. ¿Sí? Versículo 7. Pongan o depositen todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él, Dios, cuida de ustedes. Y acá lo que quiero enfatizar es que se está hablando de una realidad, está hablando de una afirmación. No pone en duda lo que está expresando Pablo. No está poniendo un potencial, bueno, Dios podría llegar en una de esas a cuidar de ustedes. No, pongan todas sus preocupaciones o depositen todas sus preocupaciones y ansiedades, porque muchas veces la preocupación también degenera en la ansiedad, ¿sí? De lograr y que venga ya, y yo se lo estoy pidiendo al Señor, y bueno, que venga ya. Acordémonos por ahí de Noé, los años que estuvo haciendo el arca y no tenía ninguna herramienta mecánica, ¿sí? O vamos a nuestro padre en la fe, Abraham, ¿sí? Dios le prometió un hijo. ¿Saben cuándo le llegó el hijo? 25 años después. Entre tanto, bueno, pasaron cosas, ¿sí? Pero bueno, acá lo que está planteando es pongan y depositen todas sus preocupaciones y ansiedades en las poderosas manos de Dios que había hablado antes, ¿sí? Porque Él cuida de ustedes. Y nos recordamos de Pablo allí en Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Su corazón, sus sentimientos, y su mente, sus pensamientos, ¿sí? Mientras vivan en Cristo Jesús. Claro, cuando nos corremos el paraguas, ¿qué pasa si está lloviendo? Nos mojamos. Bueno, si nosotros nos corremos del cuidado de Dios y queremos hacerla nuestra, evidentemente tendremos esas preocupaciones y esas ansiedades pensando que somos nosotros el resultado, el resolvente de esa situación. Y no, al contrario, solamente Dios. ¿Sí? Entonces, acá en este versículo nos desafía a depositar todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las poderosas manos de Dios que había mencionado en el versículo 6. Entregar nuestras preocupaciones requiere que actuemos. Es una acción, no es una cuestión, bueno, lo dejo ahí. Es un esfuerzo y no es un hecho pasivo. No es decir, bueno, lo dejo en las manos de Dios y que bueno, que resuelva, no sé. No, es realmente depositar ese tema en la mano de Dios, ¿sí? Tales cargas deben ser arrojadas ante Dios y mediante un acto decisivo de entrega y rendición con el que son echadas sobre Dios y cesan de ser llevadas por nosotros. A veces se las confiamos a medias y somos muy afectos a esto, quitándoselas de sus manos y actuando nosotros nuevamente. ¿Sí? Había un hermano que decía,
venimos a la iglesia, le echamos toda la carga, la ponemos todas nuestras cargas en la mano del Señor. Y cuando salimos de la iglesia le decimos, bueno, devuélvemela porque ya estoy en la calle, ya lo tengo que... No, depositando y dejando en las manos, es dejando que Él lo haga. Ahora, tampoco seamos pasivos y digamos, no, bueno, está todo en la mano de Dios. No. Veamos si hay cosas que tenemos que hacer nosotros en todo esto. Lo que no tenemos que hacer es preocuparnos y llenarnos, como dice Pablo, de ansiosa inquietud. ¿Sí? No, el Señor lo decía eso. No se llenen de ansiosa inquietud. ¿Sí? No dejemos que nos venzan las circunstancias, sino debemos someternos a Dios, quien tiene el control total sobre las mismas. ¿Sí? Versículo 8. Estos son como temas salteados porque está terminando la epístola y bueno, quiere plantearlo. Estén alerta o sean sobrios y velen. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. O sean prudentes y manténganse despiertos. Ahora, esta llamada de atención, estén alertas. ¿De qué? Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe, o resistan manteniéndose firmes en la fe. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esto lo decía Santiago, lo habíamos visto también. Nuestro trato con Satanás es resistirlo firmes en la fe y él va a huir. Pero primero tenemos que humillarnos delante de Dios porque la victoria es de Dios, no es nuestra. La victoria es de Cristo. Recuerden que su familia de creyentes o sus hermanos en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Sí? La advertencia de estar alertos contra el diablo y su semejanza a un león es por la actitud que tienen los leones de atacar a las presas jóvenes, enfermos o que están solos, apartados de la manada. ¿Sí? Cazan a quienes están solos y desprotegidos. ¿Sí? Y lo que está asociando Pedro es esa conducta del animal que va buscando y va observando, no ataca a tontas y a locas, se queda mirando y elige la presa. ¿Y cuál es la presa? Y aquella que está desprevenida, que está descuidada, mirando los arbolitos, los pajaritos, y no escucha el grito de alerta del que está, del centinela de la manada. ¿Sí? Entonces, cuando nos sentimos solos, esto para nosotros, débiles, desamparados, o alejados de otro creyente, o cuando nuestros problemas consumen toda nuestra atención, tengamos cuidado, porque son las situaciones que aprovecha el diablo para atacarnos. Busquemos en esos casos el apoyo de otros creyentes. Utilicemos la bendición de la comunión fraternal. ¿Sí? Afirmémonos en Cristo, resistámosle, y la promesa es que el diablo va a huir de nosotros. No lo va a hacer para toda la vida, va a huir en ese momento, y después va a volver. Pero bueno, esa batalla ya la ganamos en Cristo. ¿Sí? Y lo otro que le dice es, tengan presente que la situación que esta situación está siendo soportada por otros hermanos, que no son los únicos, como decía allí en 4:12, no se extrañen por el fuego de la prueba, ¿sí? No nos extrañemos, no somos los únicos, hay otros hermanos. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Bien, versículos 10 y 11. ¿Sí? En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, y fíjense esto, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él, Dios, los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. O Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Y termina con una doxología, este párrafo diciendo, a Él, a Dios, sea todo el poder, o sea, el dominio y la gloria para siempre. Amén. ¿Sí?
Acá lo que está haciendo Pedro es pronunciar frases de aliento basados en la seguridad de que Dios actuará de esa manera y no como un mero deseo de la actitud de Dios, ¿sí? Que Dios podría, como dije antes, en potencial, a través de 4 acciones. La palabra restaurará es la misma que vemos en Gálatas 6:1, donde dice, si ven a algún hermano extraviado, restauradle con espíritu de mansedumbre. O en Mateo 4:21, cuando el Señor llamó a Juan y a Santiago, ¿qué estaban haciendo? Estaban restaurando las redes, estaban reparando las redes. ¿Para qué las restauraban o para qué las reparaban? Para que sean útiles nuevamente. Y ese es el concepto que está en esta palabra de restaurar, ¿sí? Da a entender la reparación de un objeto deteriorado por el uso. Está aplicable a aquellos que por la persecución o cualquier otro tema hayan salido maltrechos en su vida personal. Y se refiere a volverlos a su funcionalidad inicial, ¿sí? Inclusive se habla que es un término médico, cuando se quebró el hueso se restaura para volver el hueso a su lugar, para que tenga nuevamente la funcionalidad que tenía antes. La segunda cosa es consolidará o sostendrá, asegurar bien la colocación de un objeto en su lugar, ¿sí? Nos asegura bien de colocarnos en nuestro lugar que teníamos antes, en la comunión con Cristo. Robustecerá o fortalecerá, ¿sí? Nos habla de equipar para el servicio activo. Y la cuarta cosa, cimentará o afirmará sobre un fundamento sólido, colocándolos y afirmará para poder resistir todos los ataques del diablo, ¿sí? Como dice el Salmo 40, versículo 2, lo leo de la versión de la NTV. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó, ¿sí? Esa es la obra de Dios para cada uno de nosotros. La realidad, ahí lo que está hablando es que todo el poder soberano sea para Dios, ¿sí? Y bueno, termina con los saludos y observaciones finales. Es como que la carta la escribió no Pedro, la dictó Pedro y la escribió Silas o Silvano. Sí, es la misma persona, es el mismo que acompañó, se supone, a Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Sí? Versículo 12, les escribí. Por ahí estos versículos pueden ser como hacía Pablo, miren, con grandes letras les escribo yo, como que dan autenticidad a la carta que es de Pablo, en este caso de Pedro. ¿Sí? Les escribí, les envié esta breve carta con ayuda de Silvano o Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Y ahora nos plantea un propósito. Mi propósito es alentarlos, mi propósito al escribirlos es alentarlos y asegurarles de que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes, o que las bendiciones que han recibido son pruebas verdaderas del amor de Dios. ¿Sí? Primero le dice que no, en todo el mundo están sufriendo lo mismo, pero lo que están atravesando es forma parte de la gracia de Dios para cada uno de ellos. Y es el poder, es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice al final? Manténganse firmes en esa gracia o permanezcan fieles en ese amor. No se alejen. ¿Sí? Lo que leímos antes. Tengamos cuidado que nuestro adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, las despedidas finales. Versículo 13. Su hermana iglesia aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Marcos es el Evangelio, Juan Marcos, el que acompañó a Pablo en su primer viaje y después renunció, ¿sí? Y la iglesia que se refiere a Babilonia, se supone que se escribía en código y se refería a la iglesia de Roma, ¿sí? Para no mencionarla en la carta, simplemente eso para que no sea objetada. Acá hay un versículo, el versículo 14, que no le tenemos que prestar atención, lamentablemente, por esto de la pandemia. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Hermanos, nos tocamos los puñitos, alcanza. ¿Sí? Los coditos también. Pero bueno, que el amor fraternal no deje de existir por ello. Y termina, la paz sea con todos ustedes que están en Cristo Jesús.
Bien, nada más, hermanos, que el Señor nos bendiga.